Memorias colectivas, un espacio para escucharnos durante y después de la pandemia. Bienvenidos. Muy buenos días. Hoy estamos a 27 de octubre del 2020. Estamos dando inicio al episodio número 5 de Memorias Colectivas y más. Han pasado ya 217 días desde que en México se suspendieron las clases presenciales con motivo de la pandemia por el COVID-19. Y en medio de todo este contexto, tengo el enorme gusto de contar con la presencia del profesor Carlos Boy Piché, docente con especialidad en fisioterapia y rehabilitación y jefe de unidad académica en un Instituto de Educación Superior y Tecnológico de Perú y doctorante en Ciencias de la Educación en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque. ¿Cómo te encuentras, Carlos? Feliz de verte después de muchísimo tiempo y me da gusto que sigas sonriendo a pesar de que hay muchas vicisitudes que estamos viviendo y eso nos hace ser optimistas. Gustoso de aceptar esta entrevista, ¿no? Porque tenemos muchos años de amigos virtuales que somos por haber estudiado juntos en el TEC de Monterrey de México y desde ahí ha nacido una amistad muy sincera, muy buena, que yo me siento muy agradecido y orgulloso de tener una amiga como tú. Ay, Gracias. muchas gracias, Carlos. En verdad que es recíproco, muy recíproco. Y esto que mencionas de mantener el optimismo, créeme que hubo un momento en el que me empezó a invadir el miedo y sentí que me empezaba a paralizar y tomé la decisión de convertirlo en algo. Y fue como me lancé a esto de hacerme youtubera y podcaster y con muchas dificultades y errores y fallitas, pero es un esfuerzo de canalizar el miedo en algo que le quede a alguien algo. Si a alguien tocamos su corazón, su mente, con una idea, yo creo que ya todo este tiempo es muy valioso. El optimismo es una de las medicinas que no es necesario comprarlas porque está con nosotros, ¿no? Hay que ir hacia la parte del fondo, a la derecha, en nuestro subconsciente y aflorar, ¿no? Salir de esa zona de confort, Sí. salir de esa zona en que te está llevando a la depresión, a la tristeza. Desde tu optimismo, tu alegría y tu sonrisa, te saca. Te saca. Esa No, es la mejor vitamina, ese es el mejor medicamento que yo les digo a las personas. Salgan de ahí, salgan para sí. que puedan cambiar. Ya que tú en la calle saludes a alguien, ya cambiaste. Que tú caminaste Fíjate, y diste un paso, ya cambiaste. Charlie, te puedo decir Charlie, es que siempre te he Claro, dicho sí, Charlie, sí, sí, ¿verdad? sí, siempre me ha dicho Charlie, claro. Este, esta es una manera de salir estando adentro. O sea, fíjate, en México llevamos 217 días que los maestros, por ejemplo, no vamos a la escuela, pero para mí esta es una ventana. No, no es una ventana, para mí esto es una puerta donde salgo y donde dejo entrar ideas de ustedes, pensamientos de ustedes. Entonces, es una modalidad diferente de interactuar, ¿verdad? Eso, la interacción lo tenemos los humanos muy claros, ¿no? En la comunicación, quien se calla, quien no habla está muerto, quien no escucha música está muerto, ¿no? Entonces, una forma de comunicarnos, de interactuar, nos hace vivir, nos hace sentirnos vivos. Por ejemplo, ahora Así. yo estoy feliz de verte, estás bellísima, ¿eh? Entonces, no sé, Gracias, no va Charlie. a pasar los años por ti, ¿eh? Muy bien. Muchas gracias. Oye, Charlie, a ver, platícanos cómo fue en Perú ese proceso de enterarse de que se acaban las clases presenciales, ahora dicen diferente. ¿Cuándo fue? ¿Cómo fue? Bien, mira, eh, la llegada de esta pandemia de coronavirus 19 eh, se dio en la primera semana de marzo, la segunda semana de marzo fue acrecentando la presencia de casos. Al principio la gente no tomaba interés porque pensaba que era pues una simple enfermedad y que pronto se controlaba y que esto. Pero luego, ya cuando la decisión del gobierno, ¿no?, de hacer una reunión de altos directivos en el Congreso y en el Consejo de Ministros, llegaron a la decisión de interrumpir en todo nivel, de interrumpir la economía, interrumpir la educación, interrumpir la parte financiera, qué sé yo. O sea, esto llevó a que haya una, un stop, llevó a un stop.
Nosotros, por ejemplo, como educación superior, a partir del 16 de marzo, ¿no? Se suspendieron totalmente las clases. A partir del 16, 17 y 18 de marzo, las provincias y las regiones dejaron de dar el servicio educativo, el servicio de transporte. O sea, se fue quitando poco a poco la atención y el servicio, ¿no? No la calidad, porque la calidad seguía ahí, ¿no? Pero la atención al servicio educativo se suspendió totalmente, ¿no? El gobierno dijo no, ninguna modalidad de estudios, ¿no? Va a tener que ir a hacer presencia en el centro educativo, por el ánimo a que estaba creciendo, ¿no? Inclusive la tasa de mortalidad también se venía, y eso hizo a que el Ministerio de Educación diga, no, hasta aquí vamos a dejarle hasta ver un tiempo en que podamos levantar este stop y continuar. Pero sacaron una resolución viceministerial que solamente nos daban 30 días, después 60 días, después 90 días, ¿no? Y cada resolución nos daba un tiempo de stop, ¿no? Pero llegaba ese momento y nuevamente el presidente se presentaba y decía, hemos extendido, hemos hecho una extensión, ¿no? Hemos reprogramado el tiempo para iniciar las clases, las labores. Entonces, abril, mayo y junio fueron unos meses muy, muy estrictos, donde la gente, con su poca cultura o su grandeza de cultura, hacía lo que podía. En educación Exacto. nosotros transformamos un poquito la idea de tener presencia en clase, los alumnos, llegar a la modalidad de que teníamos que enseñar. Imagínate, no sé si leíste mi artículo, Sí, sí. en mi institución, la gente, los docentes y los alumnos eran ajenos a la tecnología, ¿no? En tanto que a mí me veían pues como un extraño, ¿no? ¿Por Sí. qué? Porque yo hoy tenía mi plataforma virtual, tenía mis clases virtuales, ¿no? Llevaba a los alumnos a una videoconferencia y mucha gente de los alumnos se quejaban pues que no tenían computadora, no tenían el Android que yo tenía, entonces lo llevaba al centro de cómputo, ¿no? Ujú. Entonces, yo ya estaba preparado, Sí, ¿no? Cosa que mis colegas, no. ¿Por qué? Porque la mayoría son mayores, ¿no? sí. Pero yo les he dicho, para estudiar no hay edad, para innovar tampoco, ¿no? Yo he comentado eso, que la pandemia nos obligó a encarar y acelerar la necesidad de fortalecer ciertas habilidades, ciertas competencias. Ya no era opcional, o sea, ya es como aventarte, ya lo haces o lo haces. Y sí, yo siento mucho respeto por los colegas, por los docentes que están haciendo grandes esfuerzos. Nosotros también, o sea, seguimos aprendiendo. Charlie, ¿cuál crees que ha sido el principal desafío o la principal dificultad para los docentes, pero también para los alumnos en educación superior? Mira, eh, yo diría, con el tiempo que estoy ahí, yo diría que el meollo de todo esto, ¿no? Ha sido que los docentes han tenido que aceptar ese reto y transformar la idea de que ellos tienen que inclinarse a aprender, ¿no? Tecnología, porque no había otra forma, o sea, en la modalidad presencial no se puede enseñar, ¿no? Entonces era la no presencial de forma remota, asincrónico y sincrónico. Entonces vinieron los términos, o sea, no solamente la tecnología, vino una transformación de terminología también, donde nunca habían escuchado la terminología sincrónico, no habían escuchado la terminología asincrónico, no habían, pensaban que toda la vida las clases iban a ser presenciales, no escuchaban nunca no presenciales. Entonces, aquí los colegas, ¿no? Como yo tengo la jefatura de unidad académica y yo me encargo de la parte pedagógica, ¿no? Entonces, cuando yo le decía, no, esto ya no va a ser así, tenemos que cambiar, hay que cambiar el sílabo, tenemos que agregar en la sunía cómo vamos a desarrollar las horas, ya se van a cambiar en horas prácticas, en horas teóricas. ¿Cómo vas a hacer eso? O sea, tú como docente, ¿cómo vas a llevar, ¿no? A que esas clases tú lo tengas que dirigir y el estudiante tenga que recibir para que tenga la idea de que esté en aula. Entonces, aquí hay dos cosas, ¿no? O aprenden o Oye, desaprenden. ese concepto, Charlie, del aula, también yo he estado pensando que hay que usar palabras nuevas para hablar de la educación, porque, por decir, entorno educativo
O en los planes, yo me puse a leer la Constitución de mi país y hablan de la escuela como ese espacio físico con Ujú, estructuras físicas y resulta que ahora la escuela es un entorno virtual y el así es. ambiente de aprendizaje también hay que modificarlo. E incluso palabras como el espacio común ahora se dice espacio común analógico y espacio digital. Y es cierto, Ujú. estamos ahorita usando un espacio digital y luego se me detonan muchas dudas de en qué medida nuestros estudiantes están pudiendo ocupar ese espacio digital. ¿Cómo es la conexión en tu país, Charlie? Hay mucha conectividad, hay Mira, carencias, ¿cómo es? ahí para retomar lo que estás diciendo, entre digital y virtual, también que yo le decía a los colegas, no confundan digital con virtual. A ver, Decía, pero si dinos. es lo mismo, no es lo mismo, ¿no? Se parece, pero no es lo mismo, ¿no? Es igual, yo le decía, es igual, pero diferente, ¿no? Entonces, bajo esa concepción de hacerlo digital y de hacerlo Ajá, virtual, ¿no? Entonces iban entendiendo de a pocos, ajá, ¿no? Iban entendiendo de a pocos el trabajo que les esperaba, ¿no? Entonces, yo le dije, aquí hay un desafío y entre la tecnología. En ese espacio, ¿dónde están ustedes? Entonces, ujú, les hacía reflexionar, porque a mí me gusta mucho la parte de la filosofía, donde los hacemos reflexionar a la gente para que llegue a tratar de solucionar un problema. Yo le decía, si yo soy ministro de Educación en Perú, no les voy a enseñar conocimientos a los alumnos, porque el conocimiento ya está ahí. O sea, el alumno extiende la mano y coge la idea y coge el concepto y ya lo tiene. ajá, Lo que yo debo hacerlo como ministro es enseñar a solucionar problemas desde niños. Entonces, si ujú, nosotros le enseñamos a solucionar problemas desde niños, imagínate de adultos. Ya no tienen que preguntarnos, ¿y cómo se hace? ¿Y cómo se envía? ¿Y cómo tenemos que trabajar? ¿Y cómo? O sea, ya no, porque le hemos enseñado a solucionar problemas. Pero ahora yo le digo a mis docentes, muy bien, van a presentarme un plan de trabajo, ¿no? De este semestre que ustedes van a reprogramar o programar. ¿No tendrás por ahí un modelito de plan de trabajo? La vez pasada nos capacitaste, ¿no? Nos capacitaste tú y nos presentaste un modelito. ¿No podrás enviarnos a nuestro correo? O sea, ¿dónde estamos? O sea, por eso te digo que el docente se ha tenido que transformar, desaprender para aprender. Porque si tú no desaprendes, ¿no? Y eso está demostrado, si tú no Sí, desaprendes, no puedes aprender. ¿Por qué? es Porque mucha súper gente decía, cierto. no, pero a mí me decían, no, pero si yo soy ingeniero, ¿qué me vas a enseñar tú a mí? Está bien, le decía, usted es ingeniero, me parece muy bien. Ya tengo como 30 años, ya me voy a jubilar, me parece muy bien. Pero usted tiene que seguir aprendiendo. Y si usted no sabe esto, tiene que aprender. No, pero a mí tú que me... Cuando yo entraba a capacitar, porque yo trabajaba como capacitador en el Ministerio de Educación aparte de mi trabajo, ¿no? Ujú. Entonces, cuando fui director me llevó a muchas oportunidades de trabajo. Entonces, ya, pues yo hacía de capacitador en mi institución, porque de qué me vale que yo sepa y no lo difunda. Entonces la Exacto. gente me decía a mí, ¿qué me vas a enseñar tú a mí? Si yo soy ingeniero con experiencia. Está bien, le decía. La experiencia nos da conocimiento, no se olvide. Ujú. Entonces, si usted tiene experiencia como profesional, le falta experiencia como docente, con la parte pedagógica. Entonces, yo no he venido a enseñarle que usted sea ingeniero, porque ya lo es. Yo he venido a enseñarle las estrategias, la metodología, ¿no? La didáctica para que usted pueda enseñar y pueda llegar a sus alumnos, ¿no? Con lo que usted sabe como ingeniero. La gente, Sí, ya con eso te digo un concepto de lo que la gente narra. la pedagogía y sobre todo el docente como diseñador de currículum, como la vez pasada nos decía una maestra, a veces pensamos que el currículum lo hacen los que hacen los planes educativos, dice, pero tú haces currículum desde que estás pensando cómo ¿Cómo vas a hacerlo? Claro. usar qué palabras con tal alumno, qué materiales, hasta cómo te vas a vestir, cómo vas a evitar los distractores, pero cómo los vas a usar. Dice, ahí ya estás haciendo currículum, ya estás diseñando y no se diga ahora en este contexto de que el maestro se ha tenido también que convertir en diseñador de materiales. La vez pasada, Charlie, yo estaba revisando los libros de texto de educación básica y empecé a verlos con una mirada bien diferente antes de y durante. Vi que no se pueden, muchos no se pueden descargar, se pueden ver en internet, pero no se descargan.
o no son interactivos, o no traen respuestas para el que quiere retroalimentarse de manera autónoma, o no tiene ligas para que te conduzca a un video para complementar la información. Entonces empecé a ver muchas carencias en el diseño y dije, no podemos esperar que alguien arriba esté diseñando todo, porque esto nos está pasando a todos al mismo tiempo. Y los alumnos ya están aquí y tienen un plazo, sus planes de estudio. Entonces eso nos lleva a que todos tenemos que estar diseñando. En ese sentido, Charlie, del diseño de materiales, que has descubierto, o tú ya llevabas una línea desde hace años, Así pero es. en este contexto, ¿qué has descubierto un poco más? Mira, he visto en forma directa y real que el estudiante recibe la información virtual y digital, ¿no? Y a partir de ahí, ellos lo vuelven pasivo, lo vuelves pasivo. ¿En qué sentido? En que ya el estudiante ya no investiga más porque tú tienes que darle, no que dice, oye, pobrecito, no tiene cómo hacerlo, no tiene dinero para comprar megas, internet, entonces tú tienes que darle. Entonces, yo todavía estoy en esta la idea de que el alumno debe construir sus propias ideas, debe construir su propio concepto y no hay que darle la facilidad. A mí, cuando yo hago una clase, yo le digo, ¿saben qué? Yo no he venido a hacer clase. Ah, ¿no? Entonces, ¿qué he venido a hacer? Me he venido a vacilar con ustedes, me he venido a divertir con ustedes, me he venido a alegrarme con ustedes, a compartir mi alegría con ustedes, a compartir algo que me encanta, ¿no? Yo no les digo he venido a hacer clase. ¿Por qué? Porque la idea, cuando tú le dices al alumno, ya, muy bien, vamos a empezar la clase, el alumno está tenso, está estático, ¿no? No le das motivo a que él se abra, sea libre, ¿no? ¿Por qué? Porque ya le dijiste que vas a hacer clase y el alumno tiene el concepto de que cuando haces una clase tienes que callarte, tienes que esperar a lo que el docente te lo diga. Entonces, cuando a veces estamos interactuando, ¿no? Con la motivación en el proceso, ¿no? Motivación, inicio, proceso y cierre. Entonces, en esas etapas, yo trato de motivar al estudiante para que a partir de ahí él encuentre la idea, el conflicto cognitivo se convierta, se transforme en una idea para que él resuelva el problema de la pregunta detonadora que le he hecho al inicio de la clase, ¿no? Cuando a veces yo le hago un comentario o una retro en el audio, me dicen, ok, disculpe, ¿qué es ok para ustedes? No, es que, ok, pues, o sea, lo que usted está diciendo está bien. No, yo no quiero que me digas que está bien, yo quiero que tú me digas tu idea de lo que has escuchado, de lo que has visto, ¿no? De lo que has leído, dame tu idea. No quiero que me digas ok. Entonces yo veo que a partir de ahí, ¿no? Esa estrategia aflora en el estudiante y empieza. Aquí, por ejemplo, yo en fisioterapia, que estamos llevando ahora, sí, tengo un vecino que le ha dado derrame y lo que usted está diciendo justo he visto en él. Y yo puedo ser el que lo atienda a ese señor a partir de ahora que las clases que usted me está dando. Entonces, mira cómo es que una pregunta detonadora empezó a dar más ideas al estudiante, ¿no? Para que ya no diga ok, diga lo que él siente, lo que él ha visto, lo que él encuentra, ¿no? Entonces lo motivo para que él, a partir de esa idea mía, a partir de la motivación del inicio de la clase, él encuentre una clase en él, no en mí. Porque nosotros solamente somos facilitadores del aprendizaje, ¿no? Sí. Pero mucha gente, muchos docentes, como yo, todos los martes, por ejemplo, de acá a las 10 de la mañana tengo reunión con los docentes, todos los martes nos reunimos, y ahí les paro lavando un poquito la cabeza, algunos reciben su enjuague, no se lavan bien, otros no quieren utilizar el enjuague. Pero esa es la idea, ¿no? Que nosotros como docentes encontremos una forma dentro de nuestra didáctica en que el estudiante construya su propio aprendizaje, ¿no? Porque sí, ya sabemos que Piaget le decía a los niños que el desarrollo de la inteligencia es a partir del juego. Mientras más jueguen, más inteligentes serán los niños, dice Piaget, ¿no? Pero hace de que también, mientras nosotros como docentes utilicemos la estrategia, que es muy fuerte, ¿no? Utilicemos la estrategia didáctica como método, como técnicas para que el alumno aprenda, yo creo que eso va a surgir en el tiempo que estamos viviendo. Pero si nosotros pensamos, uso del WhatsApp, ya, porque no tiene plataforma de institución, usa el WhatsApp, y ahí les envío la información, los docentes, ahí les envío la información para que lean y ya en la clase vamos a hablar del... Y cuando van a la clase, porque yo entro al WhatsApp de ellos, ¿no? Yo entro, porque como jefe yo entro a supervisarlo,
yo veo que ellos dicen, ahí le envío la información para que vayan leyendo y ya en clase hablamos sobre eso. Y yo, ¿estás loco? Haciendo. Y yo reviso y esa información, entre comillas, que yo le llamo guía de aprendizaje, que es muy diferente a su sesión de clase, entonces no le he puesto ninguna actividad para que el alumno haga. O sea, le han dado la información, claro, ellos están pensando ya no el estudio por competencias, ¿no? Estamos dando el estudio tradicional, o sea, la parte memoria, la parte cognitiva, y sus habilidades y sus actitudes, entonces no estamos aprendiendo por competencias, estamos aprendiendo, no, por objetivos, estamos aprendiendo por nada. Entonces yo no encuentro ninguna información que le diga al alumno, haz esto. Ahí le envío un video, dice, ¿no? Dentro de ese, ahí les envío un video y ahí vamos a hablar en clase. O ese video tiene una tarea para que el estudiante, después de haber leído, ¿no? Haga, cumpla una actividad. Entonces, cuando tú ya vas a clase, ¿qué desarrolla? La actividad que has dejado al estudiante. Entonces yo le digo a los colegas, no, ahí estamos mal. No, pero sí, no, ahí estamos mal. Mira, y aquí el docente es un poco recio. No hace caso, así como los adolescentes. ¿Por qué? Porque ya se sienten que están trabajando, pero como cuando recién entran como contratados, uy, sí, pues, como contratados en las primeras semanas están, pero sedita, como le llamamos acá en Perú, ¿no? Pero ya una vez que se sienten ya que están trabajando, se sienten con esa confianza que nadie lo va a sacar, hacen lo que quieren. Acá en Perú las cosas funcionan así, ¿no? Entonces, cuando uno pone rigor ahí no está bien para ellos. No está bien. Fíjate que yo pensaba que ese conflicto se me pasaba nada más a mí en el WhatsApp de que en un principio, en marzo, era un buen recurso para, pues todo era rápido, había que empezar de alguna manera y fue como que el recurso principal. El problema que yo vi es que después se quedó como único recurso, aun y cuando veíamos que los alumnos sí tenían acceso a Internet, no todos, claro está, pero los que lo tenían no lo estábamos aprovechando. Entonces también es una especie de lucha de que, ¿por qué limitar al alumno con un recurso cuando puedes usar otros o incluso ese mismo recurso que es el WhatsApp lo puedes usar de variadas maneras? Porque luego se convirtió en una cosa bien mecánica, de que te mando instrucciones y me las devuelves como contestadas, y luego te mando otras instrucciones, me las devuelves contestadas, y como que eso no debía ser el trabajo a distancia, ¿verdad? No, se podía sacar más provecho. Entonces yo creo que es una lucha en la que estamos muchos de trascender de ese nivel, de verdad, no Pero quedarnos igual que en marzo. Pero si te has dado cuenta, o sea, el ministerio, no sé si en México pasa eso, el ministerio nos dice, aquí el referente es el estudiante. Aquí el eje de todo esto es el estudiante. Aquí el actor principal es el estudiante. Está bien, me parece muy bien la idea. Pero ¿y tú? O sea, tú eres un segundo plano. Tú eres un segundo actor. Aquí no hay quién es importante, quién es el eje. No, aquí es el grupo, es el equipo, ¿no? Que somos todos los actores educativos que participamos para que el alumno aprenda, ¿no? El alumno dice, disculpe, doctor, no he podido entrar a su clase porque no he tenido mega internet para poder escuchar. ¿No? Le digo, no te preocupes. Aquí, doctor, disculpe, mire, ya no te preocupes. Entonces, es ahí también una forma de que el estudiante se sienta tranquilo, ¿no? Porque si no, pero ¿por qué no ha venido? Mira, ha salido desaprobado y lo siento. Entonces, eso tampoco te lleva. Por eso te digo, o sea, cuando le decimos al alumno, le voy a hacer una clase, ya lo ponemos en alerta al alumno, ¿no? No, o sea, yo creo que en la educación no hay que hacer eso, no es un soldado el estudiante. No es un soldado que le vamos a poner un rigor. Déjalo tranquilo, relajado, que sus emociones estén bien para que te pueda escuchar, para que te pueda entender y para que pueda participar en la clase, ¿no? Exacto, y fíjate, eso que estás diciendo, participar en la clase, porque si participa en la clase va a tener más posibilidades de participar en la sociedad. A mí me preocupan mucho cuando identificamos alumnos que no participan, porque les digo, si se supone que este es un entorno creado, un ambiente para que él se sienta seguro, donde estás trabajando a su nivel, donde le estás dotando de herramientas y no participa, entonces, ¿qué va a hacer de su ciudadanía? ¿Qué va a hacer de su participación en comunidad? ¿Qué va a hacer de esa comunidad? No. Entonces, algo nos dice que tenemos que seguir cambiando para que todos participen, ¿verdad?
Esa es la idea, que sean partícipes de su comunidad, que valoren lo que tiene su grupo y que lo enriquezcan. Eh, a, Esa, a- a lo que yo te estaba diciendo cuando el alumno me contesta, ok, ok, o sea, sí. ¿qué has dicho? No has dicho nada. Y a veces la asistencia, porque ellos dicen, yo soy fulano de tal, he asistido tal día, o sea, te dejan la asistencia, Ajá. y yo veo ahí estudiantes pues, que han ingresado y no han hecho nada de participación, y les comento, ¿no? Perdón, ¿estabas en clase? ¿En verdad has llegado a clase o recién estás llegando? O sea, yo lo hago por fregarlo, ¿no? Sí, Y no, doctor, disculpe, estaba escuchando su clase. Ah, sí, pero para mí no se ha escuchado mi clase, porque quien escucha la clase participa. Si sí, tú has llegado y no has participado, quiere decir que no has venido. No, pero por lo menos, por lo menos escuché su clase. Peor todavía que digas esa expresión. ¿Cómo decir por lo menos? O sea, por lo menos tú no has venido, tampoco le digo, ¿no? Entonces, tratamos de interactuar en esa manera, ¿no? Muy sarcástica, ¿no? Diciéndole al estudiante, pues, que es importante su participación, ¿no? Entonces ya me entendieron. Yo ya no acepto a estudiante que me diga, ok, ujú, ¿no? O sí, sea, tienes trato de razón. bloquear la idea de que ellos estén dando lo que tú le has dicho. O sea, sí, no, esto le digo, no es un examen para marcar sí o no. Ah, aparte de eso, yo hace mucho, mucho tiempo no tomo examen, Maricruz. Ajá. Mucho ¿Cómo tiempo, evalúas? ¿Cómo valoras? ah, ¿Cómo mides, ahí, Charlie? ya. La evaluación es formativa, ya lo Ujú, sabemos, ¿no? La evaluación formativa no te dice que le tomes un examen escrito al estudiante, ¿ya? ujú. Mira, la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, donde he estudiado yo y mis hijas, este, tengo una amiga que estudia conmigo el doctorado, es estadística, y recién me entero que pide cuadernos a los alumnos. Vino un chiquito que ha terminado estadística y necesitaba hacer unos cuadros, y le digo, ¿tú estudias con fulano y tal? Sí. Es mi profesora, me dice. Y le digo, sí, sí, me dice, no revisar cuadernos para poder calificar. Revisar cuadernos en la universidad. Y yo en el aula, cuando yo participaba, le decía, miren, van a ver que la Pedro Ruiz no se va a licenciar. Y saltaban los que estaban ahí. ¿Pero por qué? Te digo, porque todavía seguimos con el método tradicional de que hay docentes que dicen, a ver, saquen una hoja, primera pregunta, segunda pregunta, tercera pregunta, o sea, no preparan su clase. Entonces, en esa experiencia, en el tiempo que he venido enseñando, ya tengo 35 años en la docencia de educación superior, poquito, ¿no? Entonces, eso hace de que yo pueda haber asimilado que el examen no es la herramienta para poder evaluar y decir que es la parte principal de la formación del docente. El estudiante te aprende para hoy, no para mañana. Entonces, en el examen, cuando tú le tomas primera pregunta, ¿qué es la célula? Y todavía ni con alternativas, o sea, para que lo llenen. Digo, ¿se imaginan ustedes que digan 10 preguntas en un aula de 30 estudiantes? Se convierten en 300 preguntas que ustedes tienen que leer y calificar. Ujú. No, yo no estoy para eso, ¿no? Entonces yo la forma que evalúo al estudiante es su participación y para mí la parte práctica es muy, muy importante, ¿no? Entonces el año pasado gané un concurso en la región Piura, ¿no? Este, de más P menos T, igual, Mm. ¿no? Mira, más P menos T, igual, ¿no? P, T, E, o sea, ¿y por qué pone Charlie esas cosas, no? Más P menos T, ¿qué consiste ese proyecto? ¿No? Ajá. Porque todo el mundo pues pone un título, ¿no es Sí. cierto? Entonces, para mí más P era más práctica, menos teoría. Igual técnico profesional de calidad. Ah, mira, muy ¿Mm? bien. ¿Me Sí. entiendes? ¿Por qué? Porque para mí el estudiante debe desarrollar sus habilidades, Ujú. tiene que tener una buena actitud para hacerlo, ¿no? Y debe tener el conocimiento, por supuesto, pero debe desarrollar sus habilidades más que su conocimiento, porque el conocimiento lo va a llevar a la habilidad, al desarrollo. Pero si tú haces que el alumno, a ver, como yo le digo a los docentes, hay un ingeniero agrónomo, le digo, usted no va a llevar al aula y decirle, esto es una raíz, esto es una planta. No, señor, siembre una planta y después que ha sembrado, sáquela y dígame dónde está la raíz. O sea, estamos en la parte subjetiva y eso también es una de las desventajas de este proceso no virtual, Maricruz. El Ujú. docente está haciendo al alumno sus clases en forma subjetiva.
O sea, ya no es como en el aula tú le muestras. Aquí no, ¿qué le vas a mostrar? ¿No? Entonces, cuando yo evalúo, yo no evalúo con el examen, ¿no? Entonces, Pero sí, Charlie, por si ahorita que estamos con la distancia, ¿cómo constatas los saberes ya, haceros? O sea, ¿usas análisis sí, de sí, caso, proyectos? ¿Cómo? ya, la evidencia del estudiante en su información, ¿no? La evidencia del estudiante en su información. ¿Cuál es la evidencia para mí? Su informe clínico, sus videos, sus imágenes y su artículo académico que yo le meto a la investigación a los alumnos. Eso son las evidencias que ustedes me deben presentar. Y a la hora de la clase, o sea, en la clase, le digo, muy bien, a ver, alumno, Maricruz, muy bien, no va a exponer, por favor, porque se expone en la educación básica. Acá en educación superior se sustenta, ¿ya? Entonces, sustente su cuadro. Entonces, es muy diferente que tú hayas bajado de internet y lo leas, que es muy diferente a que tú hayas atendido al paciente y lo describas. Sí. ¿Entiendes? ¿Ya? Igual. Entonces, ahí yo puedo constatar si el estudiante, ¿no? Copia-pega o el estudiante hizo su trabajo. Aparte me envía su video. En ese video me estoy observando que él está atendiendo al paciente. La semana pasada hemos estado haciendo evaluación de marcha, ¿no? Y en esa evaluación de marcha, ellos tenían que evaluar al paciente para ver cómo camina y qué problemas tiene en el pie para caminar, ¿no? Con su plantilla, no tienen un instrumento o un equipo adecuado, ya, le dije, no hay problema, van a ver si tiene pie plano o no tiene pie plano. Entonces les hice hacer una plantilla, ¿no? Para que ellos vean si tiene un pie plano en primer grado, en segundo grado, o un pie fisiológico normal. O sea, varias cositas, estrategias de los tips que le damos al estudiante para que le sea más fácil su aprendizaje. Entonces yo ya estaba evaluando. En cambio, yo veo a mis colegas, ya, la otra semana examen, ¡pum! Lo levanto al alumno. Ya, muy bien, vamos a tomar el examen. O sea, estamos haciendo que el alumno esté en sobresaltos. Sí. Y, doctor, disculpe, no he podido estar en la práctica, me dicen en clase, no he podido estar en la práctica, ¿no? Pero he visto lo que usted ha dicho, lo que usted ha enviado, he leído el WhatsApp de esa interacción y ya entendí la clase en él. Y aquí está mi trabajo. Aquí está mi evidencia. Mira, ¿ya? Entonces, ese cambio que yo siempre le digo a los colegas, no hagan envíos para ellos de esa información. No, si ustedes envían esa información que se llama guía de aprendizaje, envíen una actividad en esa información para que el alumno haga, para que el alumno desarrolle, para que el alumno elabore. Y si yo nomás le voy a mandar, ya muy bien, toma. ¿Qué estás haciendo? Estás mandando un producto. Y eso no es hacer una clase. ¿Y por qué? Sí. Porque en educación superior, Maricruz, la mayoría de profesionales, que son médicos, enfermeras, administradores, contadores, ingenieros, no tienen formación pedagógica. ¿Ya? Qué Eso contradicción, ¿verdad? O sea, en un ¿no? nivel donde, bueno, en todos los niveles se ocupa mucha preparación, pero en ese nivel de ustedes es donde la persona ya sale al mundo laboral. Y qué Más todavía. contradictorio eso. Y yo les digo, ustedes están evaluando y están pensando que el alumno no salió desaprobado. Los mejores deportistas, los mejores profesionales no se hacen en el aula, se hacen en el campo, se hacen en la práctica, se hacen en el trabajo. ¿Ah? ¿Cuántos egresados de nuestra institución han salido y han sido gerentes de clase? ¿No? O sea, gerentes de centros locales de administración de salud. Y en el aula, ¿cómo han sido? No han sido muy buenos, pero ahora hemos visto que han sido gerentes, imagínate. Un gerente está por encima de un médico, de una enfermera, es el jefe de todos. Y es técnico. ¿Mm? Entonces, muchos se están preocupando por enseñar, que el alumno aprende el conocimiento, ¿no? Y si no lo sabe, lo desaprueba. Ese es el mal concepto. Y ahora imagínate, cuando ellos siguen tomando examen, porque yo entro a ver su grupo y le han dejado la hoja del examen para que contesten y le dicen, a ver, son 40 minutos y el que no entregó en 40 minutos ya no le recibo. O sea, estamos en un retroceso. Yo le digo, no. Y a mí me ve, como te digo, como el cuco, como el malo de la película, que les observa. Pero le digo, es que ese es mi trabajo. Yo soy el jefe de unidad académica. ¿Ah? Ese es mi trabajo, ¿no? Nos han hecho una supervisión en el ministerio y nos han dicho de que
debemos capacitar a los docentes. Excelente. Le digo, al director le digo, yo lo voy a hacer, pero para hacerlo eso, en la reunión pasada le dije, primero tengo que tener un diagnóstico de los coordinadores o jefes de las áreas, le van a tener una supervisión a cada docente con esta ficha de supervisión y me van a decir qué es el punto de Aquiles de cada docente. No sabe qué o tiene deficiencia en qué, para poder hacer una capacitación, pero tengo que tener un diagnóstico, ¿qué se necesita? Sí, porque sería muy fácil llevar un programa prearmado y reproducirlo y reproducirlo y sin saber si se conecta con lo que se necesitaba y si incide en una realidad. Y yo he visto esas tendencias de programas muy bonitos, muy bonitos, muy bonitos, pero no resuelven ninguna necesidad de ahí. Y pasa un año, y pasa otro año, y pasa otro año y no se transforma nada. Todo es muy superficial, se rinden cuentas, se entregan papeles, pero no cambia nada. Entonces, Nada más que no puede ser de eso oficina. porque la etapa de estudiante del alumno, el tiempo es muy corto. O sea, si no hacemos ajustes a la realidad pronto, se nos va una generación y otra generación y otra generación. ¿Y qué le estamos dando a la sociedad? O sea, no debe de ser eso. Entonces, qué padre que ya me imagino los conflictos intelectuales y cómo mueves las cosas, pero mantenerte en tu postura, ¿verdad? O sea, siempre tienes la elección. Bueno, yo a veces digo, Maricruz, tienes la opción de hacer como que lo haces o hacerlo. Y hacerlo a veces implica enfrentarte a dilemas, pero hay que hacerlo, ¿verdad? Sí, yo soy de la idea tuya de que si no lo haces, pues estás muerto. O sea, quien no hace está muerto. El vivo es el que hace, ¿no? Cuando interactúo con los colegas, como te digo, a veces tengo que nadar contra la corriente con ellos, ¿no? Porque me ven como un extraño que hace que, le digo, lo hago con la idea de que ustedes asuman también un modelo, ¿no? Aprendan. No crean que yo lo sé todo. Ustedes también saben muchas cosas, pero les falta algunas estrategias. Entonces, como yo no soy expedito, pero por lo menos me encanta la estrategia didáctica, ¿no? Es mi fuerte, y sobre eso capacito, le digo. Entonces, si yo estoy acá en casa con ustedes, pues debo transmitir eso para que ustedes lo aprendan, ¿no? Algunos que por ahí aceptan, dicen, bueno, está bien, pero otros todavía siguen en lo suyo, ¿no? Creen que eso va a seguir siempre por enseñar. Y le digo, no, ahí tenemos contradicciones a veces con ellos. O quienes trabajan muy aislados, Charlie. ¿Te ha tocado ese perfil de personal que trabaja muy aislado Sí, y se claro. niega? No solo no se abre para salirse, sino que te pone así una barrera para que tú entres y entonces dices, pues tengo que insistir, ¿verdad? Y tengo que insistir. Cierto, mira, ¿a qué punto hemos llegado? Hay un ingeniero que totalmente alejado de la parte pedagógica, totalmente alejado del mundo, él hace solo sus cosas. Y a veces dice, yo no tengo para entrar porque donde yo vivo no hay internet. Y falso, pues, ¿no? Porque ahí se le ve conectado. Entonces un día le dije, mire ingeniero, vamos a hacer una cosa. Como usted no puede estar en las reuniones de los martes, ¿qué le parece que venga al instituto y ahí tenemos un centro de cómputo, ahí tenemos internet, y usted ahí va a tener su reunión con nosotros? Porque como dice que no tiene, allá en su casa donde está, no tiene internet, pues venga al instituto. Una sola vez llegó. Y yo lo felicité, pues reventé globos, bravo, qué bueno, ¿no? Entonces yo decía, mira, o sea, tuve que decirle para que lo haga. Y eso así hay mucha gente. O sea, no son empáticos, no son proactivos, ¿no? O sea, tienes que decirle para que lo hagan, Sí, ¿no? Y sí, así como ellos, imagínate los alumnos. sí, Y estoy tenemos que pasando,